Hola a todos los cinéfilos, bienvenidos a Detrás de la Ficción. Hoy nos sumergiremos en la película Monster, protagonizada por Charlize Theron y Christina Ricci, y exploraremos cómo se compara con la historia real de la notoria asesina en serie Aileen Wuornos. Esta emocionante pero trágica película está basada en hechos reales y relata la vida de Aileen, una mujer cuya historia conmocionó a todo un país. Pero, ¿cuánto de lo que vemos en la pantalla se ajusta a la realidad? Descubrámoslos juntos. La película Monster, también conocida como Asesina en serie, fue lanzada en 2003 y destacó no solo por su impactante historia, sino también por la actuación de Charlize Theron, quien ganó un Oscar por su interpretación. Theron, que se transformó físicamente para encarnar a Wuornos, logró capturar tanto la dureza como la vulnerabilidad de un personaje complejo. Dirigida por Patty Jenkins, Monster no solo se enfocó en los crímenes de Aileen, sino también en los aspectos más personales y desgarradores de su vida. En la vida real, Aileen Wuornos nació el 29 de febrero de 1956 en Rochester, Michigan. Su infancia estuvo marcada por el abandono y el abuso. A los 4 años, su madre biológica la dejó al cuidado de sus abuelos maternos, quienes la criaron de manera violenta. Sufrió maltratos físicos y todo tipo de abusos, lo que la llevó a huir de casa y vivir en las calles desde muy joven. Aileen se dedicó a la prostitución como medio de supervivencia y fue arrestada en varias ocasiones por delitos menores antes de iniciar su cadena de asesinatos. Los crímenes de Wuornos comenzaron en 1989 y continuaron hasta 1990, cuando fue arrestada. Mató a 7 hombres, alegando inicialmente que lo que hizo fue en defensa propia, ya que afirmaba que la atacaban o intentaban violarla. Sin embargo, la evidencia y las declaraciones de los testigos mostraron que algunos de los asesinatos fueron premeditados. La película inicia con Aileen al borde del suicidio en un puente. Este momento refleja su desesperación y el estado mental frágil en el que se encontraba. Poco después conoce a Selby Wall, una joven que cambia su vida. Esta relación se convierte en un eje central de la narrativa cinematográfica. En la vida real, Selby es una representación ficticia de Tyra Moore, la pareja de Aileen en ese entonces, quien jugó un papel crucial en su arresto y condena. La película muestra a Aileen como una víctima de las circunstancias, luchando por sobrevivir y encontrar amor en un mundo que constantemente la rechaza. Aunque es cierto que la vida de Wuornos estuvo llena de violencia y abusos, la película omite algunos detalles oscuros de su personalidad y comportamiento. Por ejemplo, Aileen fue conocida por tener cambios de humor extremos y comportamientos erráticos que no se ven reflejados con tanta intensidad en la pantalla. Además, el primer asesinato, que en la película es presentado como un acto de legítima defensa tras un ataque brutal, coincide en parte en la versión de Aileen sobre los eventos reales. Sin embargo, los asesinatos posteriores no se justifican de la misma manera en la realidad. En la película, las acciones de Aileen se muestran a menudo como una respuesta a traumas y desesperación, mientras que en la vida real algunos de sus crímenes fueron más calculados y motivados por la necesidad de dinero.
Para profundizar en las diferencias y similitudes entre lo que es realidad y ficción, abordaremos a continuación los siguientes puntos. Número 1. La representación del primer asesinato en la película, donde Aileen mata a un cliente que intenta violarla, se ajusta a su testimonio real. En la vida real afirmó que Richard Mallory, su primera víctima, la atacó. Sin embargo, se descubrió que Mallory tenía antecedentes de violencia sexual, lo que corroboraba en parte la versión de Aileen. No obstante, los crímenes posteriores mostraron un patrón diferente. En la película, Aileen mostró un comportamiento que indicaba premeditación en algunos crímenes. En declaraciones posteriores admitió que no todos los asesinatos fueron en defensa propia y que en algunos casos buscaba robar a sus víctimas. Si bien la película muestra la violencia de algunos asesinatos, en la realidad los crímenes de Aileen fueron a menudo más brutales y sangrientos de lo que la película retrata. Algunos informes policiales describen escenas de crímenes en detalles más gráficos y evidencias de lucha, lo que da una perspectiva más cruda de la naturaleza de los asesinatos. Número 2. La película presenta la relación entre Aileen y Selby como apasionada pero tóxica, retratando a Selby como una joven ingenua y enamorada que no tiene un papel activo en los crímenes ni en las investigaciones. En la realidad, Tyra Moore fue una figura de apoyo que sabía más sobre los crímenes de lo que la película sugiere, pero también contribuyó a la caída de Wuornos. Ella cooperó con la policía para conseguir una confesión telefónica de Aileen, lo que fue clave en su condena. Este detalle de traición se minimiza en la película, donde se muestra a Selby como una participante menos activa en la investigación. Número 3. La película busca humanizar a Wuornos, destacando su sufrimiento y los abusos que sufrió a lo largo de su vida. Aunque esto es cierto, la película deja de lado la descripción más cruda de sus acciones. Por ejemplo, la película no muestra que algunas de las escenas de sus crímenes han sido más violentos en la realidad. Número 4. La película muestra su arresto como un momento tenso, pero relativamente simple. En la realidad, la policía llevó a cabo un operativo encubierto usando a Tyra como carnada. Esta estrategia incluyó llamadas telefónicas grabadas en las que Tyra, presionada por las autoridades, convenció a Aileen de confesar sus crímenes, lo que resultó decisivo para su arresto y juicio. Número 5. La película evita detallar la conducta errática de Aileen durante su juicio. En la vida real, Wuornos exhibió un comportamiento volátil y confrontativo. Durante su juicio y en las audiencias posteriores, llegó a gritarle al jurado y a las autoridades, mostrando una faceta más inestable de su personalidad, detalles que se omiten en la adaptación cinematográfica. Número 6. El monster Aileen parece aceptar su destino con cierto grado de resignación. Sin embargo, en la realidad sus declaraciones eran contradictorias. Hubo momentos en los que afirmaba su inocencia argumentando defensa propia y otros en los que admitía la premeditación. Estas inconsistencias no se ven reflejadas completamente en la película, donde la narrativa es más lineal. Número 7. La película muestra algunos fragmentos de la difícil infancia de Aileen, pero no detalla toda la magnitud de sus experiencias traumáticas. En la realidad, Aileen fue víctima de abuso sexual por parte de su propio abuelo y otros familiares, inclusive
amigos de la familia, lo que marcó profundamente su percepción del mundo y sus interacciones. Este contexto es fundamental para entender sus acciones, pero en la película se aborda de forma limitada para no desviar la atención de la historia central. Número 8. La película no llega a mostrar la ejecución de Aileen ni sus últimas palabras. En la vida real, Aileen fue ejecutada en 2002 y sus últimas palabras fueron inquietantes y reflejaban su estado mental. Ella dijo: "Volveré como en Independence Day con Jesús". Este detalle subraya su progresivo deterioro psicológico, algo que la película toca, pero no explora a fondo. Estas diferencias resalta cómo Monster equilibra la empatía hacia su protagonista con la narrativa cinematográfica, suavizando ciertos aspectos como contar una historia más coherente y emocional, mientras que la verdadera historia de Aileen Wuornos es aún más compleja y sombría. Aileen Wuornos, nacida el 29 de febrero de 1956 en Rochester, Michigan, creció en un entorno profundamente disfuncional. Abandonada por su madre a los 4 años, fue criada por sus abuelos maternos. Sin embargo, en lugar de encontrar estabilidad, Aileen sufrió abusos físicos y sexuales, lo que marcó el inicio de una vida llena de traumas y dificultades. A los 15 años fue expulsada de su hogar por haber quedado embarazada y comenzó a vivir en la calle, dedicándose a la prostitución para sobrevivir. Estas circunstancias la llevaron por un camino de violencia, delincuencia y una creciente desconfianza hacia la sociedad. En 1989, Wuornos cometió su primer asesinato, alegando legítima defensa contra un cliente que la atacó. Este crimen fue solo el comienzo de una serie de asesinatos que se extendieron hasta 1990, donde mató a un total de 7 hombres. Aunque en un principio Aileen afirmó que todos los asesinatos fueron en defensa propia, su testimonio cambió con el tiempo y se descubrió que al menos algunos de los crímenes tenían motivación económica. Aileen fue arrestada el 9 de enero de 1991 en Florida y en 1992 fue condenada a muerte por el asesinato de Richard Mallory, su primera víctima. Posteriormente recibió condena adicional por los demás asesinatos. Durante los años en su encarcelamiento, su comportamiento fue errático. A menudo se mostraba desafiante y llegó a hacer declaraciones que mostraban un deterioro de su salud mental, acusando al sistema judicial y afirmando que estaba siendo maltratada en prisión. El 9 de octubre de 2002, Aileen Wuornos fue ejecutada mediante inyección letal en el Centro de Recepción y Médico de Florida. Sus últimas palabras fueron extrañas e inquietantes. Ella dijo: "Sí, solo me gustaría decir que estoy navegando con la roca y volveré, como en la película Independence Day, con Jesús. Volveré". Estas palabras reflejaron la inestabilidad mental que la caracterizó en sus últimos años. Después de su ejecución, el cuerpo de Aileen fue cremado y sus cenizas fueron enviadas a su amiga cercana, Dawn Watkins, quien las llevó de regreso a Michigan. Allí fueron esparcidas bajo un árbol, cumpliendo con el deseo de Wuornos de regresar a su ciudad natal. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado explorando las diferencias entre Monster y la historia real de Aileen Wuornos. Si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y también, ¿por qué no?, dejarme un comentario sobre qué otra película basada en hechos reales les gustaría que analicemos. Esto fue Detrás de la Ficción y nos veremos en el próximo video.